Hola mi gente, muy buenos días, qué gusto poder acompañarles. Ya estamos aquí las Warmis. Hoy tenemos un super foro donde vamos a conversar con diferentes actores de la comunidad LGBTIQ+, para conocer pues cómo va esa lucha por los derechos, por la igualdad en derechos y también por supuesto los preparativos para la marcha del día de mañana, la marcha del orgullo que también se desarrolla acá en la capital. ¿Cómo estás, Deni? Muy buenos días. Buen día, Sofi, buen día amigos y amigas quienes se conectan a las Warmis del barrio. Siempre es un honor poder estar en esta cabina y llevarles toda la información. Son las 9:07 de la mañana y hoy traemos al debate a varias voces, porque creo que también hay que desmenuzar lo que ocurre con los derechos de las diversidades sexuales, más aún cuando aún incluso dentro de las propias diversidades existen privilegios y no es un tema de discusión diario, lamentablemente. Así que bueno, así es. Hay que revisar el tránsito, sí, y hay que revisar algunas cositas breves. Pero más que el tránsito, el día de hoy quería solamente hacer una alerta. El día de hoy, este viernes 30 de junio de 2023 a las 9:30, ya mismo en el Complejo Judicial Sur, se instalará la audiencia de acción de protección con medidas de reparación integral presentada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INRED y Christopher Santa Cruz, quien fue víctima de un acto de discriminación por parte de militares en un operativo. El contexto, pues hay que recordar que el 29 de mayo Christopher regresaba a su casa luego de clases en la estación de La Ofelia, al norte de Quito. Lo abordaron violentamente miembros de las Fuerzas Armadas que realizaban un operativo de control en ese lugar y pues hay suficientes evidencias de que se trató de un perfilamiento racial, de que actuaron de una forma diferenciada con Christopher por ser parte de la comunidad afrodescendiente de nuestro país, ¿no? Al mismo tiempo un canal de televisión transmitía en vivo este procedimiento y se emitió información falsa sobre la situación en la que se encontraba Christopher. Esta noticia fue difundida a nivel nacional y replicada en redes sociales, en donde se acusaba al afectado con juicios de valor y estigmatizándolo por su color de piel. Así es que hoy es la audiencia y pues nuestro abrazo a él, a su madre, que también es una luchadora por los derechos humanos y sobre todo de la comunidad afrodescendiente. Yo solo quiero agregar también algo que subía recientemente nuestro compañero Patricio Peralta, y es que un estudio confirmó que el cuerpo encontrado en Manta correspondió a Rolando González. Es una noticia lamentable. 19 días después de su desaparición, familia y amigos exigen que continúen las investigaciones para saber qué pasó. En Ecuador incrementa el índice de personas desaparecidas localizadas sin vida. Lo más doloroso es el video que subía Rolando antes de este lamentable suceso, que además claramente escuchamos que son sucesos aislados y evidentemente la violencia no es aislada en el país. Es algo dolorosísimo. Así que bueno, hay que darle seguimiento y toda la solidaridad. Una muerte violenta, sí, ¿no? Hay que decirlo. Y pues sí hay que preguntarle a las autoridades si actuaron inmediatamente o no, porque él hizo una llamada al ECU 911, debieron socorrerlo y pues no se lo hizo. Las investigaciones también fueron muy lentas para que se pueda encontrarlo, ¿no? Se pretendía encontrarlo con vida, pero lastimosamente no ha sido así. 9:10, vamos a saludar a nuestras invitadas, invitados, invitadas del día de hoy. Sofía Brito, coordinadora de comunicación en la Fundación Diálogo Diverso, también está Carla Yadira Pillajo Rodríguez, presidenta de Crisalis, Círculo Transgénero, y Efraín Soria, coordinador general en Fundación Ecuatoriana Equidad. Nuestro tema es las luchas de las poblaciones LGBTIQ+, por la igualdad de derechos. Yo solo quiero recordar que también estamos en un momento conmemorativo por luchas pasadas también, ¿no? Una revuelta particular en Nueva York, donde marcó un antes y un después sobre los derechos de las diversidades sexuales y que ha abierto el debate. Yo leí algunos artículos, la verdad, pero bueno, serán ustedes los que nos puedan contar. Carla, buen día, ¿cómo estás? Buenos días con todos los escuchas y un placer estar en este programa. Sofía, también, ¿cómo vas? Bueno, buenos días, muchísimas gracias. Nada más mencionar que también estoy aquí en nombre y en representación de Diálogo Diverso y también de la Red de Mujeres Lesbianas, Bisexuales y Queer en Quito. Efra, ¿qué tal? Qué gusto tenerte por acá en el estudio de las Warmis. ¿Qué tal, Sofía, Denise? Sofía, Sofía por dos. Sofía por dos, sí. Un gusto saludarles a todas, todos y sobre todo a la audiencia de Radio Pinchincha. Es siempre un gusto poder compartir estos micrófonos y estos espacios tan necesarios para la ciudadanía. Bueno, queremos contarles que este espacio pretende ser una discusión en la que todos puedan aportar. No estamos haciendo hoy de presentadoras, sino la idea es que todos podamos generar las ideas y también
abordar este tema con mucha responsabilidad para que nuestra audiencia, que tiene también inquietudes, porque yo creo que también en estos temas hay mucho de ignorancia, y lo digo en el buen sentido, ¿no? Cosas y prejuicios con los que crecimos, que nos inculcaron este país tan religioso, pero sí es grave porque habíamos visto estudios de que Ecuador es uno de los países que ha incrementado mensajes de odio, por ejemplo, hacia la comunidad LGBTIQ+. El Carlitos me dice que le demos un chancecito para adornar nuestro programa, sin duda. Gracias, Carlitos. Las Guarmis del barrio te escuchan. Al 3240-040 o 3240-050. Tu voz cuenta. Bueno, 9:13. Ahora sí vamos a continuar. Estábamos afinando nada más unos detallitos. Recuerda que nos puede ver en Radio Pichincha Multimedia en YouTube y también en Facebook. Gracias a quienes se conectan. Si tienen alguna inquietud, siempre y cuando obviamente la planteen de manera respetuosa, con muchísimo gusto le vamos a dar paso acá. Carla, tú tienes un recorrido importantísimo, fuiste acreedor incluso de un reconocimiento, el Patricio Bravo Malo en el 2021, y además has trabajado por muchas actividades para visibilizar a las personas de las diversidades sexuales, pero especialmente a las personas transexuales. Este recorrido ahora que has tenido, ¿se puede hablar de un festejo, de una celebridad, de un reconocimiento, de un orgullo? ¿Qué percibes vos en estas fechas? Justamente lo del reconocimiento a Patricio Bravo Mama, lo que se aplicó, no como Carla Yadira, sino que se aplicó como Guarmishina Ñuka Trans, un grupo de chicas transgéneros que en el momento de la despenalización en el 97 estaban entre los 15, 16, 17 años y estaban ya ejerciendo trabajo sexual. Se aplicó para este reconocimiento para estas compañeras, y justamente el momento que se aplicó, de las 7 compañeros que fundaron Guarmishina Ñuka Trans, allá habían fallecido 3. Entonces, justamente por eso se hizo la aplicación. ¿Y habían fallecido de forma natural? Fallecieron por violencia de género, por silicón y por VIH. Qué locura eso del silicón, ¿no? Sí, entonces, justamente por eso se aplicó. Y lo que debería haber sido la demostración del municipio, la inclusión y el reconocimiento a las personas trans, no fue así. Tal es el caso que ahorita tengo 2 reconocimientos, una firmada por Jorge Yunda y otra firmada por Guarderas. Fue un problema esto del reconocimiento que debía haberse entregado en junio 2021, pero por el cambio de administración se postergó y se quiso entregar el 27 de diciembre de 2021, pero en un acto muy vergonzoso. Justamente ahí es cuando me entregaron un papel en blanco diciendo que ya era el reconocimiento. Después, en el 1 de septiembre de 2022, me entregaron el reconocimiento. Se supone que se entregó el reconocimiento, pero firmado por Jorge Yunda. Guarderas me entregan un reconocimiento firmado por Jorge Yunda. O sea, tú dices que no se toma en serio la problemática de la comunidad. No, porque inclusive se supone que el reconocimiento a Patricio Bravo debe de ser en sesión de consejo, y eso no se hizo. O sea que más bien ustedes lo sintieron como una burla. Claro, todo esto fue una burla. Qué fuerte lo que estás diciendo, o sea... Justamente es lo que estamos pidiendo, que sea el Quito de la ciudad inclusiva. Claro. ¿Y cómo ves, realmente crees que esto pueda ocurrir? Esperemos que la nueva administración lo haga mejor. Porque la verdad es sí, ¿no? Bueno, no nos sorprende nada más de Guarderas, pero... ¿Y cómo lo pueden hacer mejor, Sofi? Bueno, creo que hay un tema que hay que considerar, que puede ser que en papel, que en normas tengamos muchos avances. Está el matrimonio igualitario. Aquí en Quito existe la ordenanza 554, a la cual también
tiene bastantes problemas de ambigüedad, ya lo podremos comentar también. Entonces, creo que hay que reorganizar, hay que tratar. Justamente recién hubo una sesión de consejo en donde justamente este premio se va a realizar ya en noviembre a propósito de la conmemoración de la despenalización de la homosexualidad del Ecuador, y se intervinieron algunos cambios como utilizar los términos de diversidad sexogenérica, tratar de homologar diferentes cuestiones también, que siento que sí es un avance, tal vez un pequeño interés tal vez por parte de la administración actual también y de los concejales. Por otro lado, creo que más allá hay que salir de los papeles, hay que necesariamente salir del papel, porque si bien en 1997 ya se despenalizó la homosexualidad, tenemos el matrimonio igualitario, el tema de género en la cédula, entre otros avances también que de alguna manera sí han servido para poder conseguir los derechos como personas LGBTIQ+, la verdad es que todavía somos criminalizadas socialmente. Vivimos violencia en las casas, en el hogar, en la educación, en los espacios públicos, cuando visitas a un médico. Entonces, creo que hay que materializar lo que está tal vez en Cuando visitas a un papeles. médico, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Porque yo creo que a veces escuchamos estos relatos, pero lastimosamente hay que seguirlos recordando, porque hay una sociedad bastante ingrata y sectores todavía de poder bastante ingratos con las diversidades sexuales, las mujeres, etcétera, ¿verdad? Que es una lista grande, pero ¿qué es lo que viven? Bueno, voy a hablar como una mujer lesbiana, principalmente. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando asistimos al sistema de salud público o incluso privado, la gente no conoce de temas relacionados a mujeres que puedan tener relaciones sexuales con mujeres. Hay muchas también prácticas que realmente corrompen la realidad también de una mujer que puede ser lesbiana, que nunca ha tenido tal vez una penetración. Entonces, incluso cuando te haces un eco o cuestiones así, puede ser muy desgarrador para una mujer lesbiana, incluso que nunca ha tenido una penetración así antes. Entonces, es bastante violento, existe bastante cosificación, lo he vivido no solo en el ámbito de la salud, en diferentes espacios, pero hay cosificación al ver a dos mujeres juntas, muchas veces hasta existe mucho morbo, etcétera. Entonces es bien complicado. Hablando también de este tema de mujeres lesbianas, bisexuales, está el tema para quienes tienen una familia diversa, el tema de reproducción asistida, no hay posibilidades, ha habido casos en donde hasta ahora no han podido registrar a sus hijas. Entonces es súper duro, es bien complejo, ¿no? Sin mencionar también diferentes violencias que han ocurrido, ¿no? Como las violaciones correctivas por tu orientación sexual, encierros en clínicas de deshomosexualización. Apenas nomás tuvimos 2 casos recientemente, entonces es que como que todo girara alrededor de la sexualidad, Efra, y hay muchos otros temas, o sea, también la comunidad LGBTIQ+, al igual que la comunidad ecuatoriana o las poblaciones, las distintas poblaciones ecuatorianas siguen luchando por salir de la pobreza, siguen luchando por alcanzar el mínimo de bienestar, y ahí también está la población LGBTIQ+, que suma, digamos, una doble vulnerabilidad. Sí, en realidad existen muchos temas pendientes que tienen que ver con el pleno ejercicio de los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos son indivisibles, interdependientes e irrenunciables. Partiendo de ese hecho, las comunidades LGBTI todavía tiene el Estado una deuda inmensa con respecto a la aplicación de estos derechos, a la garantía de derechos, como tiene el Estado como tutor. En ese sentido se ha trabajado muchísimo en el sistema de salud, es donde más ha habido protocolos, ha habido estos centros de salud amigables, todo eso, pero no es suficiente, además, porque no se entiende la importancia de correlacionar estos derechos con los otros. Es decir, ¿de qué me sirve trabajar el derecho a la salud si no tengo un trabajo que me permita garantizar una alimentación adecuada, un techo adecuado, digno, que me permita utilizar el espacio físico o público y acceder a todas estas situaciones? Entonces, esa interrelación no se ha tomado en cuenta. Entonces, tratamos solamente de que la persona llegue al servicio de salud, sea atendida de una manera amigable, pero que esa manera amigable debe ser para todo el mundo, es decir, no solamente para los LGBT, es decir, cualquier persona, independientemente de cómo se vea o de cuál sea su origen y sus diferentes variables que puede presentar, debe ser tratada como eso, como un ser humano con dignidad.
Pero qué locura escuchar eso, perdón Efraín, pero es como un principio básico de la humanidad. Sí, pero sigue pasando, es decir, se han hecho guías de atención para los médicos, pero no se toma en cuenta que en el sistema de salud no solamente hay médicos, hay enfermeras, hay estadísticos, psicólogos, y hay los guardias también, y hay el personal de servicios, y muchas veces el personal de servicios es el que violenta los derechos de las comunidades, porque cuando llega una persona a pedir una cita, información, se acerca inclusive a la persona que vende los caramelos, porque sabe más cómo funciona. Entonces hay todo un trabajo que debería de ser integral para garantizar ese derecho, pero además dejarnos de ver a las personas de las comunidades LGBTI solo como personas sexuadas o solo como nuestros genitales. Es decir, somos más integrales, no se habla de la salud mental, no hay servicios que garanticen eso, no hay una interconexión con otros problemas que pueden presentar, lo que nos decía nuestra colega Sofía hace un momento, o sea, la salud vaginal de las mujeres tiene que tener y buscarse los métodos para que no sean invasivos, pero de tal manera que las personas regresen a los centros y sean atendidas con calidad, porque si no, simplemente la gente lo que hace es no volver. Claro. En el caso de las compañeras trans, no es suficiente que le digamos con el nombre al que se adscriben, es decir, cómo les llamo en femenino, les llamo en masculino, sino también tener todas estas guías técnicas de, a ver, usted se va a hormonar, qué hormonas tiene, qué laboratorio necesito, que etcétera, etcétera, o sea, qué profesionales. Y ahí es que todo se ha reducido solamente al tema de la salud sexual, al tema del VIH, como todavía estigmatizando LGBT igual VIH. Entonces creo que hay muchísimo más que hacer todavía en ese sentido y salir del gueto solamente de prestar servicios de atención de la salud, sino ir más allá, que es educación, trabajo, justicia, el espacio público. Entonces hay muchísimo que hacer todavía. Cuando hablamos también de derechos, Efraín, yo digo, me parece una locura porque hay tantos debates, hay tantos diálogos, yo creo que no es suficiente a veces, digo desde la experiencia de cubrir años ya temas también de las diversidades sexuales y derechos humanos. Carla, por ejemplo, en el año 2021, el informe de Runa CP sobre transfemicidios, asesinatos también de personas LGBTIQ+, muertes violentas, cerró con 5 conteos, pero entendemos que esto ya ha ido incrementando y la violencia sigue, ¿no? Claro. Esta semana, la Nueva Cochinelli también presentaron una insistencia nuevamente en Fiscalía para acelerar las investigaciones de lesa humanidad sobre los delitos, sobre las vulneraciones. Se encontraron con una Fiscalía que no había hecho nada. Salieron, sí, con una tranquilidad, puedo decir entre paréntesis, de que este nuevo fiscal que toma este pedido se comprometió en acelerar, en hacer algo, por lo menos, pero se dieron cuenta que lo que habían hecho anteriormente no había servido básicamente de nada. Y tantos años, tantas décadas de lucha. Es que justamente en esto de la pospandemia se está viendo que de lo que anteriormente se trabajaba en derechos humanos y toda esa cosa, no se hace nada. Justo por experiencia en Ministerio de Trabajo, en la Defensoría Pública, porque ahorita justamente estoy siguiendo un juicio a mi ex trabajo, mi ex empresa, que me votaron así nomás. Entonces estoy siguiendo y justamente ¿Pero te despidieron por ser una persona trans o te despidieron por un tema? Por salvarse. Justamente cuando yo trabajaba me identificaba como transgénero de closet. Ya, no estaba todo el tiempo en el trabajo como chica, pero sí estaba como intersexual. Pero justamente por lo de la pandemia vieron el momento exacto para despedir personal, o sea, justamente. Y entonces justamente estoy exigiendo ese derecho. Y para acceder a este derecho ha tocado trabajar muy duro en Ministerio de Trabajo, en Defensoría Pública. Y justamente me duele decir que hay compañeros, sí, en Ministerio de Trabajo, hay compañeros, sí, en Defensoría Pública, pero no se ha hecho nada, porque sí se vio que el momento que yo presentarme como Carla Yadira, con la vestimenta tranquilamente, con mi género, me empiezan a tratar como señor. Entonces, y esas cosas sí te matan. Entonces, eso fue hace ya un año.
¿Cuáles son los diferenciadores de esta discriminación hacia la comunidad LGBTI+? Es Porque el mismo hay gobierno. hay gente que dice, ay, pero es como que se estuvieran victimizando y no le ha despedido por ser LGBTI, le ha despedido por ser mal trabajador, por ejemplo. ¿Cuáles son esos diferenciadores o en qué ustedes notan que hay una discriminación hacia la comunidad LGBTI? Es que justamente como te dije, el mismo gobierno es el culpable de que siga existiendo estas cosas. Justamente lo último, en estas de las votaciones. En votaciones febrero 2023. El corte de padrón electoral se hizo en julio 2022. Habíamos personas trans que hicimos el cambio de nombre y género en la cédula en agosto. Ya, en el rato que fuimos a votar en febrero 2023, estábamos en el padrón electoral con el nombre anterior y estábamos con la cédula legal con el nombre. O sea, les Y vale. eso genera que te traten mal. ¿Qué es lo que te dijeron ahí los funcionarios del CNE? O va a votar en la mesa que le corresponde o vaya a retirar la papeleta de presentación. Pero justamente eso hizo que cometamos un acto ilegal. ¿Por qué? Porque tuvimos que acercarnos a votar con la cédula, la última cédula, a nombre de un nombre que no nos correspondía. Y eso justamente se vio en la última reunión con el CNE, que me tocó cometer un acto ilegal. Presentarme en la mesa con una cédula anterior. ¿Sí? Y justamente esto es lo que estamos reclamando para que no se repita en las votaciones de agosto de 2023. Mi pregunta era porque hace unos días atendimos un caso de Verónica Oñate y Vanessa, madres de un niño que ha sido discriminado en una escuela, en el Colegio Nacional Conocoto, y ella igual, o sea, intentaba entender un poco cuál fue la discriminación por ser madres de este niño, y me explicaban que hubo desde el psicólogo que se le decía al niño, pero tú te sientes mal por tener dos madres, porque son lesbianas, eso te está causando daño, ¿cierto? De alguna forma al niño poniéndole algo que él seguramente no estaba sintiendo, y empezaron a tratarle mal, al punto de que es el único niño que no va a poder graduarse de toda su escuela por un montón de temas, ¿no? Y él estaba desesperada, porque además no la reconocen a Verónica como madre, sino le ponen como conocedora del caso cuando el niño vive con ella. Entonces, por eso preguntaba también, no sé, ahí Sofi también si quieres aportar, ¿cuál es esta diferenciación que se hace y por qué la discriminación? O sea, ¿cuáles son los rasgos de esta discriminación hacia la comunidad LGBTI? Ya, yo creo que todo recae en discursos y en paradigmas que tenemos aquí en la sociedad ecuatoriana desde hace cientos de años. Ecuador es un país machista, heteronormado, patriarcal. Entonces todo lo que esté fuera de ello, todo lo que no debería ser en un solo lugar. No, es verdad. O sea, en un país en donde solo por el hecho de ser mujer eres violentada, y mucho más si eres una persona con una orientación sexual en específico que no sea heterosexual. Entonces, este sistema está muy impregnado en la mentalidad de las personas, está muy impregnado en la mentalidad de las personas, y lastimosamente, sobre todo en el ámbito de la educación, un criterio muy personal es que también todavía existe mucha influencia también de la religión principalmente católica, en donde también se manifiestan y se crean estas específicas formas de educar, ¿no? Entonces, ya vivimos un poco lo que fue en el 2017 con Mis hijos no te metas, cuando estaba en debate la ley en contra de la violencia a la mujer, en cómo estos grupos también salieron a las calles, salieron a manifestarse, porque pensaban que lo que se quería era homosexualizar a los niños, a las niñas desde muy chiquitos. Cuando que es como una de las discusiones más profundas que tiene la sociedad, ¿no? Si se nacen o se hacen, es como algo partiendo de la ignorancia grandísimo, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, incluso desde estos grupos viene este término mal dicho sobre ideología de género, ¿no? Entonces, cuando no es así. Creo que el sistema de educación es donde más tiene que cambiar. Creo que hay que partir desde la educación para poder influir desde diferentes formas. Es cierto, o sea, cada persona es libre de hacer lo que quiera, puede tomar las decisiones que quiera, pero no podemos de alguna manera como que
limitar y violentar de esa forma, incluso desde tan pequeños. Yo recién nomás me peleaba con una amiga en Facebook, porque igual puso uno de esos como memes con el papá cubriéndole a los niños y el arco iris todo ahí llegando, ¿no? Y el papá ahí como que estaba así. Entonces, es increíble porque todo el mundo me cayó a mí. Todo el mundo, o sea, los Tal vez deberías cambiar de amiga. Yo también estoy evaluando algunas amistades, la verdad. Pero, ¿qué te decían? Pues nada, o sea, yo igual traté de comentar, ¿no? También haciendo el favor, el respeto a la inclusión también de todas las personas, pero los comentarios realmente eran súper ofensivos, eran violentos, o sea, disfrazados tal vez del tema del discurso de la familia, del proteger a nuestros niños, etcétera. Pero ahí ves cómo estos discursos están tan impregnados de la mentalidad de la persona, entonces... cuando tú llegas y sales del closet con tu familia y eres una mujer lesbiana, un hombre gay, una persona trans, chuta, tú eres la rara, ¿no? Eres un problema. Exactamente. Mientras uno no puede hacer Entonces ahí está la educación. Está la educación principalmente para poder cambiar esta realidad y poder generar una inclusión de verdad. Cuando uno ve precisamente, porque la Fundación o Organización Silueta X también sacaba un mural odiante con todos los mensajes que se dieron a partir de la discusión que se dio en Guayaquil sobre la marcha del orgullo, si se iba a Samanes o por el Malecón, y la mayoría de estos comentarios odiantes, porque así lo son, hablan de los niños, ¿no? Y es como defender las infancias. ¿Hay que defender a las infancias de las poblaciones LGBTIQ+? Para nada, al contrario. A los niños hay que hacerles que crezcan en un ambiente saludable, donde conozcan todas las diversidades que existe de la humanidad, no solamente la diversidad sexual, sino también la étnica, la económica, la extranjera. Es decir, hay muchas cosas que los niños tienen que crecer viendo como algo tan natural, algo cotidiano, de tal manera que aprendan a valorarlo y sobre todo a respetarlo. El gran problema es que aquí, y miren que hemos avanzado un poco, pero hace tanto mucho trabajo más, cuando antes, por ejemplo, las escuelas y los colegios eran solamente de hombres o solamente de mujeres. ¿Cómo era posible que hombres y mujeres se conocieran, se respetaran y aprendieran a saber cómo son los unos con los otros? Entonces, eso hemos cambiado apenas hace, ¿qué? 10 años, 15 años como máximo, y entonces necesitamos trabajar muchísimo. Yo creo que, como decía Sofía hace un momento, se han hecho avances muy importantes en el tema de la normativa, es decir, tenemos principios constitucionales, tenemos el COIP que sanciona la homofobia, tenemos el acceso al matrimonio, el reconocimiento de las familias diversas, familias homoparentales, etcétera, etcétera. Pero el grave problema es que todo eso deben traducirse en políticas públicas, y no hay una sola política pública que se haya creado a partir de eso. Es decir, tenemos la ordenanza 554 aquí en la ciudad de Quito, que fue reformada y que sabemos que es insuficiente, que necesitamos una nueva ordenanza donde se garantice la verdadera participación de la comunidad LGBT en las decisiones de políticas públicas que tengan que ver con nuestros intereses y necesidades. Necesitamos que el tema del matrimonio sea regulado de tal manera que no sea solamente un saludo a la bandera, sino haya una verdadera protección. Tenemos sentencias de la Corte Constitucional, sentencia Bruno Paolo, sentencia Satia, sentencia Matrimonio Civil Igualitario. Estamos esperando la sentencia de la niña Amada, que esperamos salga pronto, para proteger los derechos de los niños, niñas de la comunidad LGBTI, pero no se traducen en políticas públicas, y si una política pública es difícil que solamente la gente a través de un decreto cambie sus comportamientos. Entonces necesitamos, y esas políticas tienen que volverse presupuestarias también, es decir, si no hay presupuesto, y sobre todo tiene que haber la participación de las comunidades. O sea, no pueden diseñar algo si nosotros no estamos ahí para decirles de ella así es o así no es. Entonces hay muchísimo todavía que hacer en este país porque no contamos con políticas públicas. Mucha gente va a decir, pero ya tienen la Secretaría de Diversidades. Ese es un acto bastante bueno, interesante, pero es una subsecretaría sin mayor nivel de incidencia en el mismo gobierno. Es decir, también hay Ministerio de la Mujer, ¿no? Y tampoco igual, hace nada. Exacto, no, yo creo que hay gente ahí comprometida, pero que están de manos atadas, limitados, sí, claro, como los consejos de igualdad que existen, ¿no? Limitados, se les quitó una gran posibilidad cuando podían emitir resoluciones de carácter vinculante. Entonces necesitamos que el Estado les dé las herramientas para que eso sea realmente una verdadera política que impacte en la sociedad. Entonces
Entonces, ahí hay mucho que hacer todavía en relación a cómo garantizar los derechos y el ejercicio de los derechos de las comunidades LGBTIQ+. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida volvemos, amigos y amigas. Gracias a quienes nos están escribiendo también, aunque es tan difíciles de leer esos comentarios porque hay mucho odio y yo eso es que no lo entiendo. Yo no entiendo de dónde surge el odio con alguien que no te está haciendo ningún daño, o sea, no lo entiendo, pero bueno, de regreso lo comentamos con nuestras invitadas, con nuestros invitados acá en este espacio de Las Warmis. Volvemos. Bueno, estamos de regreso, Dani, leyendo los comentarios que bueno, no sé si me indignan o ya me causan risa también a la cantidad de cosas que son capaces de decir a veces las personas y que creen que no tiene impacto, no sé, creen que lanzan comentarios al aire y no le llega a absolutamente nadie, no sé. Creo que falta bastante información y evidentemente los medios de comunicación hacemos este ejercicio de poder transmitir y expresar lo que viven ciertos sectores vulnerados e históricamente silenciados. Carla decía algo importantísimo sobre el Inti Raymi y también la cosmovisión indígena sobre las diversidades sexuales. Yo recién la entrevistaba en Inari, hablábamos también de una mujer lesbiana e indígena, muy interesantísimo. Ya vamos a subir igual al podcast una pequeña cuña ahí, pero digo, ¿qué pasa también? Porque yo es lo que trae a colación al principio, que si bien hablamos de derechos de las diversidades sexuales, o si podemos hablar de derechos, pero también cada sector en el territorio mismo se vive de diferente manera, ¿no? Claro, yo lo que te contaba era del caso de las compañeras transgéneros en Otavalo. En Otavalo se les denomina Cari Warmis, en vez de denominarse Warmisinas, que sería concepto de hombre que se comporta como mujer. Y Cari Shino es la mujer que se comporta como hombre. Entonces, las transgéneros en la provincia de Imbabura debería ser Warmisinas, pero allá solo se les denomina Cari Warmis. Es algo como travesti nada más, o sea que se viste y nada más y no tiene comportamientos femeninos. Entonces, justamente en esto del Inti Raymi salió un post de una asambleísta, me parece, que se tomaba con un chico que solo se acostumbraba a vestir de mujer con la vestimenta Otavalo, solo en los Inti Raymis. Le alababa eso como Carigual, pero nosotros como transgéneros, como Warmisinas, reclamamos que en Otavalo hay transgéneros y que también se les denomina Cariwarmis, o sea que simplemente les están cogiendo como travestis nada más. Es mucho menos visibilizados, ¿no? O sea, claro. si es difícil, digamos, en otras poblaciones, en la comunidad indígena se vuelve mucho más complejo, ¿no? La visibilización Claro. de las mujeres trans. Sí, nos dicen que respetan, pero no son reconocidos tampoco ahí en la cultura. Debería también, digamos, si voy a Otavalo, que también nos ha pasado como el grupo, como grupo de Warmisina Ñucatras, nos fuimos a Otavalo a comprar accesorios para el grupo. Y entonces íbamos a los puestos y nos decían, y nos seguían tratando de señores, o sea, justamente, y eso justamente, y nos tocó decirle a la señora que queríamos comprar $500 en accesorios. Ya. O sea, bueno, si es que nos sigues tratando así, mejor me voy a otro sitio. ¿Y qué les dijeron? Ese rato, realmente ahí sí ya como que cambió. Pero claro, obviamente, Oye, qué acá locura, nos ¿no? escriben, dicen, ¿no será que ustedes odian al hombre? No, amamos a los buenos hombres. Amamos a los hombres, pero nos hemos aprendido a rodear de hombres que respetan a las mujeres, que respetan a las diversidades, que no tienen tantos prejuicios. Hemos aprendido a rodearnos de hombres que reconocen que en la casa las cosas y las tareas del hogar se comparten. Sí, hemos cambiado quizá porque yo creo que en algún momento todos estuvimos bajo este modelo también patriarcal y pues nos dejamos también mandar por ese tipo de roles que estaban impuestos, ¿no? Y claro, la heteronormatividad de la que estamos hablando es lo que también ha hecho muchísimo daño y ha generado precisamente estos discursos de odio donde dicen que estamos atacando a la familia. Bueno, ¿ustedes tienen familia? ¡Viva la diversidad! Ahí ¿Tienen familia? Sí, ¿no es cierto? Sí, claro. Todos amamos a nuestras familias y respetamos las otras familias. Sofía, ahora que viene la marcha del orgullo, ¿qué lectura darle? ¿Qué lectura merece también? Porque si bien no es solo un mes, al menos en las Warmis hemos tratado de ser horizontales en todos los temas durante todo el año,
¿Qué visiones tienes? Porque bueno, ya vimos la polémica que se armó en Guayaquil. ¿Se sienten seguras de marchar? Porque además, esa es otra incógnita, ¿no? Los discursos de odio generan actos de odio. Así es. Bueno, lo de Guayaquil realmente sí fue un intento de quitarnos una oportunidad de dar la voz, de poder exigir. Hay que tomar en cuenta que siempre el espacio público y este espacio en donde se genera una opinión pública, viéndolo de esa manera, siempre ha estado de alguna manera liderado de manera hegemónica para ciertos grupos, ¿no es cierto? Entonces, desde los grupos que de alguna manera hemos sido excluidos, pues siempre tratamos de incidir, de buscar, de encontrar diferentes formas. Ahora con el internet, las redes sociales también ha sido una herramienta súper útil para ello, pero no podemos dejar de lado esta apropiación de los espacios públicos, y el hecho, pues, lo que iba a suceder en Guayaquil de retirarlo del centro realmente era una negación, un ocultamiento total para poder exigir nuestros derechos, ¿no? Acá en Quito, la marcha va a ser desde el Amazonas y Colón hasta la Casa de la Cultura, que también es un trayecto bastante corto. Sin embargo, bueno, desde nuestra posición, desde nuestro lado, nos hemos organizado con algunas organizaciones, valga la redundancia, LGBTIQ+, entre ellas justamente Equidad, Crisalis, Dionisios, Diálogo Diverso, entre otras organizaciones también. Y por parte desde esta plataforma, pues estamos viviendo el tema justamente de las LGBTI fobias. Hicimos una encuesta en donde consultamos a la ciudadanía justamente qué temáticas les gustaría tratar. Entonces estamos con ese tema. Vamos a estar hablando sobre el tema de nuestro bloque, va a ser justamente las LGBTI fobias. Porque seguimos viviendo violencia y un poquito tal vez para añadir a lo que Sofía mencionaba también en cuanto al tema de las familias. Todos tenemos familias, pues, obviamente respetamos mucho a nuestras familias, pero hay que considerar que lastimosamente para nosotros la familia sigue siendo uno de los principales espacios de violencia, ¿no? Y por otro lado, para cerrar también, quisiera mencionar tal vez un poco a los comentarios también. Yo hice mi tesis sobre el tema también de grupos fundamentalistas y antiderechos. Entrevisté a grupos católicos, a líderes católicos, a líderes evangélicos, y es triste saber cómo desde estos espacios también todavía existen estas herramientas para poder convertir a las personas LGBTIQ+, para poder transformarles directamente. A mí me lo mencionaron en una entrevista para una investigación. Entonces son cosas que pasan. Está mal, así. No son cosas que no dicen. O sea, bueno, yo fui con mi investigadora, oculta. Entonces obviamente no iban a hacer el tema, era más por el tema de investigación, pero sí, es realidad, es que siguen pasando, o sea, que siguen pasando, y no es que nosotros estamos obligando al resto de personas a hacerlo, o sea, no. Pero es muy fuerte lo que tú dices, respeto. Efi, porque tú dices, para las personas de la comunidad LGBTI, las familias a veces son un entorno peligroso también, pero lo hemos analizado también mucho aquí, para quienes defienden tanto la familia. No es solamente peligroso a veces para los miembros de la comunidad LGBTIQ+. Sí, hay familias en donde hay violaciones por hombres heterosexuales a niños, niñas, hay incesto, hay maltrato, hay un montón de circunstancias que se dan dentro de la familia. Así es que no es verdad que la familia es siempre lo más hermoso que existe en este mundo, no es cierto. O sea, también creo que hay que cuestionar un poquito, porque aquí hemos hablado mucho de las violencias y son demasiadas las violencias que se presentan dentro de la familia. El maltrato infantil está presente en nuestro país, lo hemos visto cuando estábamos durante la pandemia, el encierro. Aldeas de SOS sacaba una cifra también escandalosa de maltrato infantil, niños que eran golpeados por sus padres y padres heterosexuales, ¿no? A niños heterosexuales, entre comillas, o sea, digamos, sí, para tratar de ejemplificarlo, ¿no? Es decir, o sea, la familia que están defendiendo, pues no sabemos qué tipo de familia es también, ¿no? Entonces eso también creo que es importante que se cuestione muchísimo en este momento y retomar lo que decía la Deni, porque hemos visto los estudios y el incremento de mensajes de odio durante estos días. A mí realmente me ha asustado, me ha hecho cuestionarme muchas amistades también, porque la capacidad que tiene el ser humano de hacer daño a otras personas que no te han hecho nada, yo no la entiendo.
Sí, pero fundamentalmente eso parte de una realidad que es la ignorancia, es decir, el desconocimiento de otras realidades. Y ahí el poder y la responsabilidad que tiene el Estado de educar a la ciudadanía. Y, por ejemplo, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, y hay que felicitar a Radio Pichincha de que ha sido muy solidaria con los temas LGBTI, porque estamos educando. Quien nos está escuchando puede ser que tenga ideas contrarias y no queremos convencerle de lo buenos que somos los LGBTI, más bien motivarle a que busque información. Tomando el tema de la familia, creo que es muy importante entender que las familias ahora ya no pueden ser consideradas solamente por lazos legales o de consanguinidad. Las familias están compuestas más bien por individuos que se asocian con el propósito de ayudarse mutuamente, es decir, hay un sistema de solidaridad, y eso es lo que necesitamos que el Estado reconozca. Que el Estado reconozca que hay personas que están juntas, viviendo, siendo solidarias, y que en y que haya ese reconocimiento, porque imagínate, dos hombres que viven juntos, que pueden pasar como amigos y que pueden ser amigos, pero son una familia, y si al uno le pasa algo, tiene que tomar una decisión, no le dejan al otro con el que está conviviendo, y que no necesariamente puede ser su pareja, sino su amigo, y se crean estos lazos de solidaridad. Entonces tenemos ahí una deuda pendiente de volver lo que dice la Constitución, el reconocimiento de las familias de sus diversos tipos, en leyes que garanticen ese reconocimiento y que permita que las diferentes instituciones educativas, sociales, de seguridad social, reconozcan esas nuevas dinámicas. Entonces hay mucho que hacer, lo que decíamos hace un momento. Tenemos solamente la normativa, pero no la política pública. Y a todos los amigos que mandan estos mensajes negativos, no hostiles, sé si son amigos. Bueno, tratemos de ser nosotros y más amigables, ¿no es cierto? Creo que, mira, yo siempre he dicho que es la segunda palabra airada, la segunda flecha tirada o la segunda piedra tirada la que crea el conflicto. Si me lanzas un insulto a mí y yo respondo con un insulto, pues se crea el conflicto. Pero si a mí me lanzas un insulto y yo no te paro bola, simplemente no pasa nada. Entonces es lo que nosotros como LGBT hacemos. Nuestras manifestaciones son totalmente diferentes a otras manifestaciones válidas, que no las voy a cuestionar, pero nosotros mañana nos vamos a manifestar porque el Estado sigue siendo negligente. No es una marcha, muchos creen que es un desfile, no es un desfile, es una marcha porque protestamos en contra de un sistema que todavía sigue negando derechos a las comunidades. Salud, educación, vivienda. Somos víctimas también de los vacunadores, de la inseguridad. Hemos sido víctimas del sistema, de la policía, de la fiscalía. Nosotros acabamos de hacer una investigación con la fiscalía y ha sido un piloto, y claro, lo que hemos encontrado ahí no le gustó a la fiscalía, pero ha dado el visto bueno para seguir adelante, porque necesitamos trabajar. Encontramos que las actitudes, comportamientos de información que tienen quienes colaboran en la fiscalía son todavía con un nivel medio de homofobia, y en realidad no debería de haber homofobia en un servidor público, porque esos servidores están siendo pagados con los impuestos de los contribuyentes. Y yo, como una persona LGBT, también contribuyo a eso. Entonces, exijo servicios de calidad y además apegados a lo que dice la Constitución. Estamos en un Estado laico donde todos somos libres, iguales, y entonces necesitamos trabajar eso, pero hay la disposición de la Fiscalía, esperamos que se mantenga, para seguir trabajando, hacer investigaciones mucho más a profundidad, porque lo que les pasa a las compañías, lo hemos visto nosotros, hemos acompañado casos de chicos gays maltratados, violentados, y que algún fiscal o algún servidor de la fiscalía se permite hacer comentarios como esto no pasaría si fueran más hombres. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que cambiar, como cambiamos a través de educación, pero a través de políticas públicas que obliguen a los ciudadanos en general y en especial a los servidores públicos a brindar servicios de calidad independientemente de quién esté solicitando. Yo veo que todos están tratando un poco de bajar las aguas, de pacificar también, y está bien, me parece perfecto tener esta posición, ¿no? Este diálogo que debe ser constante y permanente, conociendo y reconociendo que en nuestra sociedad todavía hay muchísima ignorancia sobre el tema, y que hay muchos prejuicios también, que sufren lo mismo la comunidad afrodescendiente, las comunidades indígenas también sufren muchos prejuicios. Al empezar el programa hablábamos lo que le ocurrió a Christopher, este perfilamiento racial que se hace, por ejemplo,
ejemplo, en los operativos, la forma, o sea, pero hay que distinguir también que hay características específicas con las cuales están afectando a la comunidad LGBTI Q+. ¿Qué opinan ustedes sobre las declaraciones? Dicho esto, ¿qué opinan sobre las declaraciones del alcalde el día de ayer, del tema de la marcha, de no desnudos, no desmanes, no burlas a ninguna religión? ¿Qué opinan ustedes? Eso ya se le ve justamente desde que ingresó. No le importó que cerrar la calle 9 de octubre y Malecón para el posicionamiento, no les importó. Ahora, si viene una organización LGBTI que va a hacer su marcha, ahora no piensen en la ciudad y piensen que hay otras personas, ¿sí? Entonces es una doble moral, me parece. El pensar que justamente no lleven a los niños y que no vean los desnudos, o sea, dejar un poco de libertad, yo pensaría. Pensamos que estaba un buen prospecto de alcalde. Esperamos que también acá el alcalde de aquí de la ciudad de Quito también sea un buen prospecto, pero esas actitudes ya hacen cambiar la mentalidad. Dicen, no, el discurso del candidato fue y ya se posicionó de alcalde, cambia el discurso. Entonces, esas dobles morales es lo que no nos deja bien parados. Qué pena, ¿no? La verdad que sí es lamentable. No sé qué sorpresa quieras agregar. Sí, porque la pregunta era para todos. ¿Qué opinan sobre las declaraciones del día de ayer? Bueno, primero yo quisiera hacer tal vez un cuestionamiento también adentro, independientemente de eso. Creo que desde las organizaciones que trabajamos en defensa de derechos humanos día a día, vemos esta fecha justamente como una conmemoración. Entonces, no es una celebración, es una conmemoración, una exigibilidad de los derechos. Entonces, en este sentido, desde nosotros, desde nuestra plataforma, también lo que queremos es justamente emitir mensajes alrededor de los derechos. No es una fiesta, pero sí es una conmemoración, es una manifestación, es una oportunidad de salir al espacio público y decir, hey, todavía me siguen matando, todavía estoy violentada, todavía me siguen discriminando, todavía no tengo el alcance a los derechos que debería tener, ¿no es cierto? Entonces, desde ese lado nosotros proponemos justamente un espacio, sí, con música, con globos, con arte, pero más allá de todo con contenido, con mensajes que justamente eduquen, influyan y sobre todo también de alguna manera transmitan a las nuevas generaciones, a las generaciones más jóvenes, justamente lo que significa esto, porque no podemos dejar al lado la historia, no podemos dejar al lado la cantidad de muertes que hubo para que podamos tener, pues, de alguna manera los derechos que hoy en día tenemos, ¿no? O sea, solamente pensar en que era delito ser homosexual. Hasta 1997 era delito, podías ingresar a la cárcel de 4 a 8 años, entonces, simplemente por estar con tu pareja, ¿no? Y eso, entonces, ese cuestionamiento también va para la comunidad de manera interna también, el ver esta fecha justamente como una conmemoración, porque no es una fiesta. Sí, estamos felices, estamos orgullosos de ser lo que somos. Yo amo y soy visiblemente lesbiana y soy muy orgullosa de serlo, pero no es una fiesta, es una conmemoración. Efra. Sabes que yo creo que es muy importante comenzar a hablar también del cuerpo humano y ver el cuerpo humano como algo natural. Creo que hemos vivido una cultura altamente moralista donde sanciona ciertas partes del cuerpo. El cuerpo existe y por lo tanto no deberíamos de juzgarlo, de maltratarlo o de invisibilizarlo y hasta volverlo como malo. Y yo quisiera hacer aquí un símil que pasó cuando llegaron los españoles a América, llegaron a las comunidades de la Amazonía, y en la Amazonía por el clima la gente tiene que estar desnuda y suelen estar desnuda y a lo mucho con un taparrabos porque ese es son mejores condiciones de vida. Llegan los españoles con su moral de que no tienen que estar cubiertas, les obligan a vestirse, y el vestirse se mojan, viven con esa humedad y se hace un genocidio de esas personas. Si mucha gente muere de
enfermedades asociadas a utilizar ropa húmeda, como puede ser un problema con los pulmones, etcétera, etcétera. Entonces hay que cambiar esa situación y ver al cuerpo humano como una cuestión natural y dejemos de pensar que hay partes que son pecaminosas. Entonces es muy importante eso. Yo quiero también ahí poner distintos momentos en los que el cuerpo se muestra. Por ejemplo, cuando la mujer da de lactar, se muestra el seno y públicamente muchas mujeres se tapan ahogando a sus bebés. Exacto, mientras mira, están lactando. cuando es algo tan natural que no debería ser visto como algo horroroso. Pero depende del natural. contexto, ¿no? Yo recuerdo en mi cañarcito lindo, la primera vez que en un desfile intercultural fueron pueblos guaraní, que fueron con el pene al aire, tenían el pene al aire y todos eran... no sé, no sabían dónde meterse, dónde esconderse, pero no había un juzgamiento directo, digamos, no estaban tratándoles como si estuvieran haciendo algo malo, porque es dependiendo el contexto, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos visto otros casos, hombres heterosexuales masturbándose en el transporte público. O lo que pasó en los carnavales, en los últimos carnavales, si no fueron los LGBTs, y fue un exceso de los heterosexuales, o sea, yo creo que esos excesos están mal, pero satanizar el cuerpo humano, que es lo que debemos cuidar, protegerle, etcétera, etcétera, creo que eso es malo. Yo pienso que lo que decía Sofía también hace un momento, la conmemoración de mañana es una conmemoración con colores, con alegría, pero es una llamada de atención al Estado y a la sociedad. Estamos aquí y tenemos el derecho de manifestarnos, creo que no queremos... irnos más allá de los límites que nos permite la ley, que nos permite la ética, sino simplemente continuar y estamos aquí, es decir, si alguien quiere ponerse un vestido con muchas plumas, colores, lentejuelas, está en todo su derecho, no pasa nada, muchos diremos a lo mejor como vamos a la oficina tal cual, sin mayor parafernalia, entonces no vean solamente un acto aislado y calificar y generalizar eso como lo que pasa, sino que son eventos, pero sí tal vez llamar la atención a ciertos colegas o compañeros que tal vez utilizan esta fecha como también para sacar esa situación de decir, hey, aquí estoy y mira cómo estoy. Creo que hay momentos muy importantes en que debemos ser más bien acudir a la solidaridad y sobre todo al respeto al otro también, ¿no? Así es. Y los niños son bienvenidos porque los niños van a ver que a lo mejor está tu primo, tu tío, tu vecina, tu amiguito, porque muchos niños de mi familia han ido a los niños, y van mis sobrinos y no se han vuelto LGBTs o gays porque han visto a su tío gay, o sea, cambiemos ese chip. Pero lo prioritario es que cada uno decide sobre su cuerpo y sobre su vida. Claro, creo que así es. En una sociedad tan patriarcal, machista y metida, porque es así, nos señalamos entre todos y primero deberíamos señalarlos a uno mismo para poder ser mejores personas. Así que bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer, un gustazo. A todos los haters de las redes sociales también. Sí. Amixes, lean, infórmense, porque las discusiones que hacen grandes sociedades se dan en los debates, en el intercambio respetuoso de ideas. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Gracias por estar con nosotros en las Warmis, por aportar también con sus ideas. Son las 10:01 y ya nos despedimos. Gracias, Carlitos. Gracias, Estevita. Gracias.